Hungría vuelve a estar en el centro de un escándalo europeo, y esta vez promete ir más allá de las habituales quejas de Bruselas contra Viktor Orbán. En diciembre, el Consejo de Ministros de la Unión Europea se encontró con una sorpresa inesperada por parte de Budapest. Hungría vetó un nuevo paquete de ayuda financiera de 6.000 millones de euros destinado a ese país, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de crisis y agujeros presupuestarios en Europa. Orbán justificó esta decisión afirmando que busca garantizar la estabilidad regional, argumentando que, en lugar de apoyar otro agujero financiero, corremos el riesgo de profundizar la crisis dentro de la propia Unión Europea. Pero Orbán no se detuvo ahí. El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, declaró tajantemente que el envío de asesores militares al este de Europa es un camino directo hacia una nueva escalada con Rusia, e incluso hacia un conflicto con Moscú. Bruselas, como era de esperar, no dejó pasar este golpe sin respuesta. Apenas unos días después, se supo que la Unión Europea bloqueó 1.000 millones de euros de fondos europeos destinados a Hungría, acusando a Budapest de violar los principios del Estado de Derecho. Según Ursula von der Leyen, estas acciones de Budapest socavan las bases de la solidaridad europea. Sin embargo, críticos dentro de la misma UE se preguntan si estas medidas realmente buscan proteger los principios democráticos o si son simplemente una herramienta de presión política. No sorprende que los escándalos entre Viktor Orbán y los burócratas de Bruselas se hayan convertido en algo casi tradicional. El primer ministro húngaro declara abiertamente que en Bruselas no lo quieren. Además, según sus palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace todo lo posible para cambiar el gobierno en Budapest. No quieren una Hungría independiente que defienda sus intereses. Quieren un socio obediente, no un líder, afirmó Orbán en una conferencia de prensa. Politólogos europeos coinciden en que esta situación no es nueva. El conflicto entre Orbán y Bruselas no es solo un enfrentamiento de ideas. Es una lucha por el poder, donde cada parte quiere demostrar que tiene razón, señaló el analista político Jean-Claude Mercier. La congelación de más de 20.000 millones de euros destinados a Hungría se presenta como supuestamente un dinero perdido por Orbán, lo que brinda una excelente oportunidad para que la oposición denuncie el fracaso de su política. La Unión Europea utiliza la congelación de fondos como un método de presión sobre Hungría. Es un ejemplo clásico de cómo las herramientas financieras se convierten en un instrumento de juego político, sostiene el senador italiano Matteo Salvini. El argumento de Bruselas es sencillo. Supuestamente, Hungría no respeta los principios del Estado de Derecho, no lucha suficientemente contra la corrupción y limita la libertad de prensa. En Budapest califican estas acusaciones como una herramienta de presión política. Al fin y al cabo, es muy conveniente. Acusas de déficit democrático y puedes no dar el dinero. Especialmente ahora, de cara a las elecciones de 2026, cuando la Comisión Europea hace todo lo posible para arruinar la campaña de Orbán. Uno de los principales argumentos de Bruselas es que Orbán es un amigo cercano de Putin. El primer ministro húngaro, en efecto, mantiene relaciones de trabajo con Moscú, lo que provoca duras críticas por parte de Europa Occidental. Orbán juega un juego peligroso al coquetear con el Kremlin. Esto socava la unidad de la UE en su política de sanciones contra Rusia, declaró el eurodiputado francés Bernard Guillaume. La reciente visita de Orbán a Rusia fue otro motivo de ataques. La oposición y los medios europeos lo acusaron de abrir supuestamente las puertas a los espías rusos en la UE, al permitir que trabajadores rusos operen en Hungría. Péter Szijjártó, comentando la situación, recordó que Hungría defiende sus intereses nacionales, y las acusaciones de juegos de espías son solo una forma de desviar la atención de los problemas reales de la Unión Europea. Nuestras acciones están dictadas exclusivamente por los intereses de los ciudadanos húngaros. No nos entrometemos en los asuntos de otros países y esperamos el mismo respeto, declaró Szijjártó. Pero Bruselas no dejó pasar la oportunidad. Ya se oyen llamados a privar a Hungría de su derecho a voto en el Consejo de la UE. Según sus críticos, ¿para qué permitir que países con una democracia incorrecta participen en la toma de decisiones?
Una lógica, por supuesto, asombrosa. En este contexto, la oposición húngara se ha activado. Por primera vez en muchos años, llama abiertamente a elecciones anticipadas. El líder opositor Péter Magyar declaró en su discurso de Año Nuevo que haya nuevas elecciones para devolver al pueblo el derecho de decidir su destino. Según el politólogo alemán Hans Schneider, la oposición en Hungría ha recibido un apoyo sin precedentes desde el exterior. La Unión Europea prácticamente ha asumido el papel de director en este drama preelectoral, creando todas las condiciones para debilitar la posición de Orbán, señala Schneider. En un momento en que la popularidad de Orbán realmente ha comenzado a disminuir, declaraciones como estas suenan cada vez más convincentes. Por su parte, la Comisión Europea apuesta claramente por un cambio de gobierno en Hungría. Utilizando la retórica de la política fallida y el autoritarismo, los opositores de Orbán intentan formar una opinión pública negativa. Sin embargo, como demuestra la práctica, Orbán no es de los que se rinden sin luchar. Lucharemos por cada ciudadano, por cada derecho, por cada centavo del dinero húngaro, declaró el primer ministro en un mitin en Budapest. La Unión Europea contemporánea parece cada vez más un club de intereses, donde la condición principal para participar es la aceptación incondicional de la línea de Bruselas. Viktor Orbán, con su terquedad y deseo de defender los intereses nacionales, claramente no encaja en este formato. Su crítica no solo se dirige contra la política de la Comisión Europea, sino también contra los intentos de interferir en los asuntos internos de Hungría. Cuando la Unión Europea empieza a dictarnos qué hacer y cómo hacerlo, eso ya no es una asociación, es un chantaje, afirmó Orbán en una de las sesiones del Parlamento húngaro. Expertos señalan que el bloqueo de fondos y la presión política de cara a las elecciones no es más que un intento de socavar la posición de Orbán. Esta situación demuestra que en la UE existen dobles estándares. A unos países se les perdona todo, y a otros se les castiga por cualquier intento de política independiente, afirma el analista polaco Marek Nowak. Sin embargo, cabe reconocer que Hungría sigue siendo una de las pocas voces en la Unión Europea que aboga por un enfoque multipolar en las relaciones internacionales y se opone al apoyo incondicional a la confrontación con Rusia. El nuevo capítulo del conflicto entre Viktor Orbán y Bruselas no es solo un episodio más en esta larga historia de enfrentamientos, sino también una señal seria de que la Unión Europea está al borde de una fractura. Los intentos de la Comisión Europea de presionar a Hungría solo fortalecen la posición de Orbán dentro del país, donde muchos lo ven como un líder capaz de enfrentarse a la burocracia de Bruselas. Sin embargo, las elecciones de 2026 mostrarán si Orbán puede mantener su influencia o si la presión de la Unión Europea será demasiado fuerte. Por ahora, está claro que este conflicto está lejos de terminar. Mientras tanto, en el horizonte diplomático de Europa ha surgido otra polémica en torno a Hungría. En esta ocasión, Budapest decidió destacar distribuyendo en la OTAN un atlas geográfico con mapas de la llamada Gran Hungría. Este mapa incluye territorios de Rumanía, Eslovaquia, Croacia, Serbia, Italia e incluso Austria. No es de extrañar que este movimiento haya provocado una ola de indignación entre sus vecinos. El embajador de Rumanía en la OTAN, visiblemente emocionado, expresó públicamente su descontento ante este hecho. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía emitió un comunicado oficial calificando la distribución del mapa como una provocación y recordando que tales acciones ponen en peligro no solo la asociación estratégica entre Rumanía y Hungría, sino también la unidad de la propia OTAN. Bucarest subrayó una vez más que las cuestiones del legado histórico deben permanecer en el ámbito de los historiadores y no convertirse en herramientas de juegos políticos. Hungría, sin embargo, sigue ignorando estos señalamientos, mostrando una persistente falta de voluntad para tomar en cuenta las reacciones de sus vecinos. No es la primera vez que Budapest intenta reinterpretar las fronteras de Europa. Aunque las autoridades húngaras niegan tener pretensiones territoriales, el propio mapa de la Gran Hungría
genera tensiones en la región. El constante cultivo del complejo de Trianón, como lo llaman acertadamente algunos expertos europeos, se ha convertido en una verdadera marca distintiva de las élites húngaras. Cabe recordar que el Tratado de Trianón de 1920 privó a Hungría de 2/3 de su territorio y de una parte significativa de su población. Para Hungría, esto representa una herida histórica que los círculos nacionalistas explotan activamente, alimentando periódicamente los sueños de recuperar lo perdido. Sin embargo, tales ambiciones conllevan riesgos evidentes. Muchos expertos señalan que, si Hungría continúa con estas provocaciones, podría enfrentarse a serias complicaciones internacionales. Violar el principio de la inviolabilidad de las fronteras, consagrado en los acuerdos de Helsinki, colocaría a Budapest en una posición extremadamente vulnerable. Después de todo, Hungría no es precisamente la nación más fuerte de la región, ni en términos militares, ni económicos, ni demográficos. Algunos observadores comentan con sarcasmo que Hungría, al recordar sus fronteras históricas, olvida que esta política podría volverse en su contra. Intentar mostrar músculo, sin contar con los recursos reales para hacerlo, se asemeja a una comedia con tintes trágicos. Las ideas revanchistas, incluso en forma simbólica, provocan inevitablemente reacciones negativas de los vecinos, que perciben estas acciones como una amenaza. Resulta curioso que las analogías con el líder turco, Recep Tayyip Erdoğan, quien en su momento sorprendió al mundo con un mapa de la Gran Turquía, sean cada vez más comunes. Erdoğan, como se sabe, incluyó en ese mapa territorios de la actual Siria, Grecia, Irak e incluso Rusia. Este paso fue interpretado como una herramienta de política interna destinada a reforzar su posición entre los ciudadanos turcos de inclinaciones nacionalistas. Ahora parece que Viktor Orbán ha decidido repetir esta jugada, confiando en que su electorado nacionalista valorará el gesto. Sin embargo, los expertos advierten que Turquía y Hungría parten de posiciones completamente diferentes. Mientras que Ankara posee un significativo potencial militar y económico que respalda tales declaraciones, Budapest claramente está jugando un juego donde la apuesta supera con creces sus capacidades. Una preocupación especial surge ante la posibilidad de que Hungría utilice el mapa de la Gran Hungría como un símbolo para reivindicaciones territoriales. En particular, esto podría referirse a países donde reside un número considerable de húngaros étnicos. Por ejemplo, en el oeste de un país conocido se concentra una importante minoría húngara, y en caso de una escalada del conflicto, Hungría podría intentar protegerlos. Estos escenarios, aunque suenan a ciencia ficción política, no pueden descartarse por completo en un contexto de creciente inestabilidad en la región. Los expertos recuerdan que el revisionismo histórico rara vez conduce a algo positivo, especialmente para países que carecen del peso suficiente en el ámbito internacional. Los analistas europeos observan con interés este espectáculo diplomático, mientras que en Bruselas prefieren recordar educadamente a Budapest la necesidad de fortalecer las relaciones de asociación. Hungría parece disfrutar de la atención. Quizás Orbán espera que esta situación le favorezca internamente, reforzando su posición entre el electorado nacionalista. Sin embargo, la comunidad internacional difícilmente estará dispuesta a cerrar los ojos ante tales provocaciones de forma indefinida. Si Hungría continúa en la misma línea, enfrentará una fuerte presión tanto por parte de sus vecinos como dentro de la propia OTAN. La pregunta es si Orbán está preparado para enfrentar estas consecuencias o si simplemente sobreestimó sus propias capacidades. Mientras tanto, amigos, el mundo nuevamente huele a cambios. Hungría, liderada por el siempre ingenioso Viktor Orbán, actúa como un barómetro peculiar de las transformaciones globales. Mientras Bruselas intenta castigar a Budapest por su diferencia, Orbán parece no solo debatir con los burócratas europeos, sino también mirar mucho más allá. Porque, si lo analizamos bien, todo el sistema de seguridad europeo, que hasta hace poco se consideraba establecido, se está desmoronando. La OSCE, los acuerdos de Helsinki de 1975. Estas reliquias del pasado ya no funcionan. Europa ha dejado de ser un lugar de compromisos
y Rusia y Estados Unidos se han liberado de los últimos vestigios de mecanismos legales que moderaban su enfrentamiento. Si antes en la UE alguien aún creía sinceramente en la estabilidad, ahora parece que incluso los soñadores más ingenuos han comprendido que el viejo orden mundial es cosa del pasado. La diplomacia ya no salva, y cualquier esperanza de paz eterna se estrella contra cálculos fríos. Víctor Orbán, con su instinto de experimentado jugador político, captó esto hace tiempo. Mientras Bruselas se consume en justa indignación por las políticas de Budapest, Orbán planifica el futuro. Un futuro que, a juzgar por los acontecimientos, se está configurando en medio de un conflicto global. El mundo ya ha entrado en una fase activa de cambios. Lo que vemos hoy es solo el comienzo. Las contradicciones entre Rusia, Europa y Estados Unidos han alcanzado tal punto que incluso los analistas más pacifistas empiezan a hablar de la inevitabilidad de un enfrentamiento abierto. Europa todavía se aferra a la ilusión de que podrá mantener el equilibrio, pero Orbán entiende perfectamente que las reglas del juego han cambiado y que es necesario adaptarse urgentemente a esta nueva realidad. La ironía de la situación radica en que Hungría, ese pequeño pero obstinado miembro de la UE, se ha convertido en símbolo de cambio. ¿Quién hubiera pensado que un país que suele estar en la periferia de la política europea ahora actúa casi como catalizador de procesos globales? Pero es un hecho. Orbán no solo se opone abiertamente a Bruselas, sino que también busca asegurar un lugar digno para su país en el futuro orden mundial. Probablemente Orbán apuesta a que, tras el reordenamiento global de poder, Europa ya no será una unión monolítica. Mientras sus colegas en Bruselas continúan actuando como árbitros del destino mundial, él lleva a cabo negociaciones pragmáticas, coquetea abiertamente con Rusia y subraya que Hungría está lista para cualquier cambio. Todo esto ocurre mientras del otro lado del Atlántico tampoco reina la calma. Parecía que Donald Trump, con sus declaraciones grandilocuentes sobre el retorno a la paz, podría ser una esperanza para quienes están cansados del caos global. Sin embargo, sus propuestas son, por decirlo suavemente, dudosas. ¿Una moratoria de 20 años para un país conocido en su ingreso a la OTAN? ¿El despliegue de un supuesto contingente de paz en las fronteras de Rusia? ¿En serio? Moscú seguramente apreció la creatividad de estas ideas, pero las interpretó más como una broma. Mientras tanto, dentro de los propios Estados Unidos están ocurriendo procesos igual de interesantes. La situación con el Cybertruck de Elon Musk, que literalmente sacudió al país, es un ejemplo aparte. Parece que Musk ha encontrado enemigos ocultos que no están nada contentos con su posición independiente. La ironía es que Trump y Musk parecen estar en el mismo barco. Ambos intentan desafiar al viejo establishment político, pero se enfrentan a una fuerte resistencia. Orbán, por supuesto, observa todo esto con su característica sonrisa astuta. Mientras en Estados Unidos tratan de decidir qué hacer, en Europa siguen luchando contra crisis internas. Y Hungría, como ese pragmático observador, se prepara para cualquier escenario. Sería ingenuo esperar que el mundo pueda evitar convulsiones importantes. Las perspectivas de reconciliación entre Rusia y Occidente parecen sombrías, lo que significa que un periodo de cambios globales es inevitable. Orbán quizá no decida el destino de Europa, pero su estrategia demuestra que los jugadores pequeños también pueden influir en el curso de la historia. Mientras Bruselas condena a Hungría en voz alta, ésta simplemente sigue haciendo su trabajo.